Nuestras instituciones, en nuestras reformas, pero entendiéndolas, por supuesto. Para darle un enfoque de género al asunto, la ministra de Trabajo dice que en la reforma va a tratar de incorporar en la reforma pensional un bono a las mujeres de hasta 50 semanas de cotización por cada hijo criado y máximo de 3 hijos, lo cual, por supuesto, a mucha gente del primerazo le suena maravilloso y siempre que sea recibir alguna ayuda del gobierno, pues suena bien, pero tiene sus pros y sus contras. Mauricio Olivera fue presidente de Colpensiones, es el vicerrector de la Universidad de los Andes y lo saludamos hasta ahora, experto en el tema. Doctor Olivera, buenos días. Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo, al profesor Juan Carlos y a todos los oyentes. Pues uno, por supuesto, siempre piensa cuando se hacen estos anuncios que a veces, como digo, tienen tanto encanto en las finanzas del Estado. ¿Esto cómo las puede impactar? La propuesta es muy buena, de hecho se ha discutido desde hace varios años acá en Colombia, existe en otros países como Chile, es necesario un enfoque de género que por hijo nacido puede incluirse, pero también es necesario, creo yo, pensar más integralmente el enfoque de género. Ahora, sobre las finanzas, pues es necesario hacer los cálculos para saber cuánto le costaría al Estado, pero también cuánto le generaría de ahorro a la mujer para poder alcanzar su pensión. Entonces es necesario sopesar las dos cuestiones para tener un equilibrio, obviamente un sistema sostenible, pero sí con un enfoque de género. Ahora uno se pregunta también, ante estos llamados, ¿podría pasar, porque las cosas en la realidad a veces salen distinto a como se planean en el papel, que algunas mujeres piensen en tener hasta los 3 hijos para tener el bono? Pues hay un estudio que se hizo hace varios años, Gustavo, sobre los determinantes de la pobreza. Y desafortunadamente uno de los determinantes de la pobreza, de hace varios años, insisto, hace una década y media, se encontró que uno de los determinantes más importantes era el embarazo adolescente. Entonces, en ese sentido, yo creo que toca hacer también el análisis necesario. Ahora, en realidad las mujeres empiezan a pensar en la pensión mucho después, pero sí es necesario tener en cuenta este incentivo, que como decimos los economistas puede ser un incentivo perverso para determinar el número de hijos, es decir, si toca poner un límite, porque si no se podrían tener muchos más, aunque de todas maneras la tasa de natalidad, es decir, nosotros ya pasamos la ventana demográfica y cada vez tendremos más adultos mayores y menos jóvenes. Esa brecha laboral, doctor Olivera, en Colombia, ¿qué tan grande es? Y si esta reforma, esta propuesta de la ministra de Trabajo, que como usted dice se aplica en otros países, eventualmente se logra aplicar en Colombia, ¿tendría un impacto sustancial en disminuir esa brecha que hay de género, pues, entre hombres y mujeres? Es bien importante, digamos, aunque ya existe la ley José, que es la paternidad, cuando nace el niño, el padre se toma unos días, pero en realidad quien deja de trabajar más tiempo es la mujer, cuando es formal obviamente es pago, pero a veces por criar a los hijos se retira un tiempo del mercado laboral, entonces la brecha es bastante grande, pero en realidad, digamos, hay un tema muy complejo, y es que la mayor brecha se genera por la diferencia de edades de pensión. Las mujeres se pensionan 5 años antes que los hombres a los 62, las mujeres a los 57, es decir, tienen menos tiempo para cotizar y llegar a esa edad, y en muchos casos, pues por eso hay muchos más hombres que se pensionan que las mujeres, aunque de todas maneras pueden seguir cotizando. Pues yo creo que, por eso lo decía al principio, esta medida me parece importante, necesaria para cerrar las brechas, pero es necesario hacer un análisis más integral para saber cómo más se pueden cerrar esas brechas. Lo de la edad es difícil, pero sí puede ir contra la mujer. Es necesario hacer un análisis mucho más detallado para saber qué políticas podrían ayudar a cerrar esta brecha. Doctor Olivera, ¿esta propuesta del Ministerio de Trabajo aplicaría para mujeres que hayan criado hijos pero hayan dejado de trabajar para criarlos, o aplica para toda mujer sin importar si siguió trabajando o no al tener sus hijos? No lo tengo tan claro, la verdad, he leído es decir, tengo entendido que hasta ahora no hay un articulado específico.
Entonces no lo tengo tan claro cómo lo propone el ministerio, como lo propone la ministra, pero debería ser, digamos, sin discriminación para todas las mujeres por hijo nacido. Inclusive uno podría pensar, obviamente hay que ver las finanzas públicas, pero inclusive uno podría pensar, y también se ha discutido acá en Colombia, también un primer bono para el hijo. Es decir, un bono que el hijo pueda tener como ahorro y que solo pueda tocar a la edad de pensión. Eso podría ayudar mucho también, pero de acuerdo con la primera pregunta de Gustavo, es necesario tener en cuenta las finanzas públicas y cómo se financiarían estos programas. Todo es una maravilla, pero todo tiene que funcionar engranado en el asunto de los dineros públicos. Doctor Olivera, como siempre, muchas gracias, y cada duda que tengamos de pensional, lo vamos molestando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes.